Eran las 6 de la mañana cuando el teléfono sonó como si fuera una alarma de emergencia. Abrí los ojos todavía pesados de sueño y busqué el celular en la mesa de noche. Era don Sergio, mi vecino de toda la vida. Su voz sonaba alterada, casi gritando del otro lado de la línea. Doña Gilda, hay hombres en su casa. Están derribando las paredes. Hay camiones, hay ruido, están destruyendo todo. Me quedé congelada en la cama por un segundo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Hombres? ¿Derribando paredes? ¿En mi casa? Me levanté de un salto, el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Ni siquiera me puse las pantuflas. Salí corriendo de mi habitación descalza, con el camisón puesto, el cabello despeinado cayendo sobre mi cara. Y entonces lo escuché. El ruido. Un golpeteo constante, metálico, violento. Como si alguien estuviera destrozando algo con un martillo gigante. Corrí por el pasillo y lo que vi me dejó sin aire en los pulmones. La puerta de mi habitación, la que había sido mía y de mi esposo durante 35 años, estaba abierta de par en par. Y adentro había 4 hombres con cascos amarillos, guantes de trabajo y herramientas enormes. Uno de ellos sostenía un mazo y lo estrellaba contra la pared con tanta fuerza que los pedazos de yeso volaban por todos lados. Otro estaba marcando líneas en el piso con una tiza roja. Un tercero cargaba una pila de ladrillos rotos en una carretilla. ¿Qué están haciendo?, grité con toda la fuerza que tenía. Mi voz salió quebrada, llena de pánico. Los hombres se detuvieron y me miraron como si yo fuera la intrusa. Como si yo no tuviera derecho a estar ahí. Uno de ellos, el más alto, se quitó el casco y se acercó con un portapapeles en la mano. «Buenos días, señora. Estamos ampliando esta habitación según el contrato. Vamos a tirar esta pared, extender hacia el baño y hacer una suite completa con vestidor». Me quedé mirándolo sin entender. ¿Contrato? ¿Qué contrato? Yo no había firmado nada. Yo no había autorizado nada. Debe haber un error, le dije, tratando de mantener la calma aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. Esta es mi casa. Yo no contraté ninguna obra. Ustedes tienen que irse ahora mismo. El hombre frunció el ceño y revisó sus papeles. No hay error, señora. Aquí está todo. El cliente que contrató el servicio se llama Fernando Méndez. Dice que es el dueño de la propiedad y que quiere ampliar para su esposa. Van a casarse pronto, según me explicó. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un puño de acero. Fernando. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que había criado sola después de que mi esposo muriera hace 20 años. El hombre por el que había trabajado día y noche como costurera, cosiendo hasta que los dedos me sangraban, solo para darle todo lo que necesitaba. Fernando no es el dueño de esta casa, dije con la voz temblando. Yo soy la dueña. Esta propiedad está a mi nombre. El encargado me extendió el portapapeles. Aquí dice que él tiene autorización. Mire, aquí está su firma, señora Gilda Méndez. Tomé los papeles con manos temblorosas y miré la firma al final del documento. Era mi nombre. Era mi apellido. Pero no era mi firma. Alguien había falsificado mi letra. Alguien había usado mi identidad para autorizar la destrucción de mi propia habitación. Y ese alguien solo podía ser una persona. ¿Cuánto cuesta esta obra?, pregunté, todavía mirando el papel. El presupuesto total es de $85,000, señora. Su hijo ya pagó el adelanto de $30,000. El resto se paga al terminar. $85,000. Una fortuna. ¿De dónde había sacado Fernando ese dinero? Él trabajaba en una oficina de contabilidad, ganaba bien, pero no tanto como para tirar ese dinero en una reforma. Y menos aún en una casa que no era suya. Paren la obra, ordené con toda la firmeza que pude reunir. Ahora mismo. No toquen nada más hasta que yo hable con mi hijo. El encargado negó con la cabeza. No puedo hacer eso, señora. Tenemos un contrato firmado. Si detenemos la obra sin justificación, su hijo tendrá que pagar una multa por incumplimiento. Son las reglas. No me importan las reglas, dije, alzando la voz. Esta es mi casa y les estoy ordenando que se detengan. Pero ellos no me hicieron caso.
Volvieron a ponerse los cascos y continuaron golpeando, demoliendo, destruyendo. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero no iba a llorar delante de esos hombres. No iba a darles esa satisfacción. Regresé a mi habitación, la pequeña del fondo donde había estado durmiendo desde que me quedé viuda, y busqué mi celular. Marqué el número de Fernando con dedos temblorosos. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Nada. Otra vez. Nada. Me senté en la orilla de la cama, escuchando el ruido de la demolición que venía del otro lado de la casa, y traté de entender qué estaba pasando. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo mi propio hijo, la persona que yo había criado con tanto amor y sacrificio, podía hacer algo así? Entonces recordé. 3 meses atrás, Fernando me había pedido los documentos de la casa. Dijo que necesitaba hacer un trámite en el banco, algo relacionado con su trabajo, y que necesitaba una copia de la escritura como comprobante de domicilio. Yo se los había dado sin pensarlo 2 veces. Confiaba en él. Era mi hijo. ¿Por qué no iba a confiar? Y ahora entendía. Había usado esos documentos para esto. Para fingir que tenía derechos sobre mi propiedad. Para convencer a la empresa de construcción de que él podía autorizar una obra de $85,000 en una casa que no era suya. El ruido de afuera se intensificó. Escuché un estruendo terrible, como si algo pesado se hubiera caído. Luego gritos. Luego más golpes. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de calmarme, pero era imposible. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Volví a marcar a Fernando. Esta vez contestó al tercer timbre. Mamá, buenos días. ¿Pasó algo? Su voz sonaba tranquila, despreocupada, como si no tuviera idea de lo que estaba sucediendo. ¿Qué si pasó algo?, repetí, sintiendo como la furia empezaba a reemplazar al shock. Fernando, hay hombres demoliendo mi habitación. Dicen que tú los contrataste. Dicen que firmaste un contrato. Es verdad. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio largo, incómodo, culpable. Mamá, puedo explicártelo, dijo finalmente con una voz que intentaba sonar calmada pero que temblaba en los bordes. Era una sorpresa. Leti y yo nos vamos a casar y pensamos que sería mejor ampliar tu habitación, hacerla más moderna, más cómoda para cuando vengamos a visitarte. Una sorpresa, casi grité. Demoler mi casa sin mi permiso es una sorpresa. No lo veas así, mamá. Es una mejora. La casa necesitaba una renovación de todas formas. Y además, tú tienes mucho espacio. No necesitas una habitación tan grande solo para ti. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer que esas palabras estuvieran saliendo de la boca de mi hijo. Fernando, esa habitación la construí con tu padre hace 35 años, dije, tratando de controlar el temblor en mi voz. Ahí naciste tú. Ahí pasé las noches cuidándote cuando tenías fiebre. Ahí tu padre y yo planeamos nuestro futuro. Y vienes a decirme que no la necesito. Mamá, no seas dramática. Son solo paredes. Podemos hacer algo mucho mejor. Leti tiene muy buen gusto para la decoración. Ella escogió unos acabados increíbles. Vas a ver cómo queda hermoso. Leti. Por supuesto. Esto tenía su sello por todas partes. Desde que Fernando empezó a salir con ella hace 2 años, todo había cambiado. Leti era una mujer de 28 años, bonita, siempre maquillada, siempre con ropa cara y uñas perfectas. La primera vez que vino a mi casa, la vi mirando todo con desprecio. Tocó las cortinas como si tuvieran suciedad, frunció la nariz al ver los muebles que yo había comprado con tanto esfuerzo, y le susurró algo a Fernando que no alcancé a escuchar pero que lo hizo reír incómodo. No quiero que Leti escoja nada en mi casa, dije firmemente. No quiero esta obra. No autoricé nada. Y voy a hacer que la detengan ahora mismo. Mamá, ya pagué $30,000 de adelanto. Si detienes la obra, pierdo ese dinero. ¿Entiendes? $30,000 tirados a la basura. ¿De dónde sacaste $30,000, Fernando? Tú no tienes esos ahorros. Otro silencio. Más largo esta vez. Podía escuchar su respiración del otro lado de la línea. Pedí un préstamo, admitió finalmente.
En el banco. Pero no te preocupes, puedo pagarlo. Tengo todo calculado. Un préstamo de $85,000 para remodelar una casa que no es tuya. Va a ser nuestra casa, mamá. Cuando Letty y yo nos casemos, vamos a vivir contigo. Por eso necesitamos más espacio. Ella no puede vivir en una casa tan anticuada. Ahí estaba. La verdad finalmente saliendo a la luz. No era una sorpresa. No era un regalo. Era una invasión. Querían quedarse con mi casa, transformarla, hacerla suya, y empujarme a mí hacia un rincón. Nadie me preguntó si yo quería que vinieran a vivir aquí, dije, sintiendo como la rabia me subía por la garganta. Nadie me preguntó si yo estaba de acuerdo con esta obra. Falsificaste mi firma, Fernando. Eso es un delito. No falsifiqué nada, mamá. Solo puse tu nombre porque la casa técnicamente está a tu nombre, pero yo soy tu hijo. Tengo derecho. No tienes ningún derecho. Esta casa es mía. La pagué yo con mi trabajo. Cada ladrillo, cada ventana, cada puerta. Todo lo pagué yo cosiendo ropa hasta que me dolían los dedos. Tu padre y yo construimos esta casa con sacrificio. No tienes derecho a venir a destruirla. Está bien, dijo con ese tono condescendiente que había empezado a usar últimamente. Voy para allá. Hablamos con calma. Vas a ver que esto es lo mejor para todos. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo como las manos me temblaban. Volví a salir al pasillo. El ruido había disminuido un poco, pero todavía podía escuchar voces, movimiento, el arrastre de materiales. Me asomé a la puerta de mi antigua habitación y lo que vi me partió el corazón. La pared que dividía el cuarto del baño ya no existía. Era solo un agujero enorme con cables colgando y tuberías expuestas. El piso estaba cubierto de escombros. El closet donde guardaba la ropa de mi difunto esposo, esa que nunca había tenido el valor de regalar, estaba abierto y vacío. Las cajas con fotos, con cartas, con recuerdos, estaban apiladas en una esquina como si fueran basura. ¿Dónde está mi ropa?, pregunté al encargado que pasaba cargando una bolsa de cemento. ¿Dónde están mis cosas? Las sacamos y las pusimos en el cuarto del fondo, señora. No se preocupe, todo está a salvo. Corrí hacia mi habitación actual y efectivamente, ahí estaban. Cajas y cajas apiladas sin ningún cuidado. Abrí una y encontré las camisas de mi esposo, arrugadas, algunas con polvo. Abrí otra y vi las fotos de nuestra boda, de cuando Fernando era bebé, de nuestros aniversarios. Todo revuelto, sin respeto, sin consideración. Me senté en el piso, rodeada de esas cajas, y por primera vez en muchos años, lloré. Lloré por mi esposo que ya no estaba. Lloré por la casa que habíamos construido juntos. Lloré por el hijo que había criado y que ahora me trataba como si yo fuera un estorbo en mi propia vida. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 10 minutos. Tal vez media hora. Lo único que sé es que en algún momento escuché la puerta principal abrirse y la voz de Fernando llamándome. Mamá, ¿dónde estás? Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me puse de pie. No iba a dejar que me viera débil. No iba a darle esa satisfacción. Salí de la habitación y lo encontré en la sala, mirando alrededor con una expresión que mezclaba culpa e incomodidad. Pero no venía solo. A su lado estaba Letty, con un vestido color verde esmeralda que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en un mes, zapatos de tacón alto, y esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo. «Hola, doña Hilda», dijo con esa voz dulce y venenosa. «Ay, no se imagina la emoción que tenemos con la remodelación. Va a quedar divina la casa. Ya verá». La miré sin decir nada. Fernando se acercó e intentó tomarme del brazo, pero me aparté. «Mamá, sé que estás molesta, pero si me dejas explicarte». «No hay nada que explicar», lo interrumpí. «Quiero que detengas esta obra ahora mismo. Quiero que esos hombres se vayan de mi casa. Y quiero que me devuelvas los documentos de la propiedad». Letty soltó una risita. Una risita que me hizo hervir la sangre. «Doña Hilda, no sea anticuada. Las casas necesitan modernizarse. Esto ya parece museo. Nosotros solo queremos ayudarla».
Nadie te pidió tu opinión, le dije mirándola directamente a los ojos. Y nadie te dio permiso de meterte en mi vida. Su sonrisa desapareció. Fernando se puso entre nosotras como si temiera que fuera a golpearla. Mamá, no le hables así a Leti. Ella va a ser mi esposa. Va a ser parte de la familia. Pues que sea parte de la familia en su propia casa. No en la mía. Fernando suspiró como si yo fuera una niña berrinchuda que no entendía razones. Mamá, seamos realistas. Tú tienes 63 años. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Tiene 4 habitaciones, 2 baños, un patio enorme. ¿Para qué necesitas todo esto? Nosotros vamos a vivir aquí y vamos a cuidarte. ¿No es eso lo que quieres? ¿No quieres tener a tu hijo cerca? Quiero tener a mi hijo cerca cuando mi hijo me respete, respondí. No cuando venga a invadir mi espacio y a tratarme como si yo fuera una carga. Leti volvió a soltar esa risita despreciativa. Ay, doña Hilda, no se ponga así. Nadie dijo que usted fuera una carga. Al contrario, nosotros la estamos incluyendo en nuestros planes. Muchas suegras quisieran que sus hijos las tomaran en cuenta así. La miré con tal intensidad que vi como su sonrisa vacilaba por un segundo. Esta mujer no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. No tenía ni idea de lo que significaba construir una vida desde cero, trabajar hasta sangrar, criar un hijo sola, mantener una casa en pie durante décadas. Fernando, dije volteando hacia mi hijo e ignorando completamente a Leti. Voy a preguntarte una sola vez. ¿Usaste los documentos de mi casa que te presté para pedir el préstamo? Vi como su cara se ponía pálida. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Leti lo tomó del brazo como dándole apoyo. Respóndeme, insistí. Mamá, necesitaba una garantía. El banco no me iba a prestar $85,000 sin una garantía sólida. Pero no te preocupes, voy a pagar todo. No va a pasar nada con la casa. Sentí como el piso se movía bajo mis pies. No podía ser verdad. No podía ser que mi propio hijo hubiera puesto mi casa, mi única seguridad, como garantía de un préstamo sin siquiera decirme. ¿Pusiste mi casa como garantía?, pregunté con un hilo de voz. Sin mi permiso. Técnicamente tenía tu permiso porque firmé los papeles, dijo Fernando evitando mi mirada. El banco solo necesitaba verificar que yo tenía acceso a la propiedad. Falsificaste mi firma. Eso es fraude. No falsifiqué nada, mamá. Solo adapté los documentos. Eres mi madre. La casa eventualmente va a ser mía de todos modos. Solo anticipé el proceso. No podía creer lo que estaba escuchando. Este no era el niño que yo había criado. Este no era el hijo que había aprendido a caminar en esta misma sala, que había jugado en el patio, que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Este era un extraño con la cara de mi hijo. La casa no va a ser tuya eventualmente, dije con voz firme. Porque yo voy a vivir muchos años más. Y cuando me muera, voy a decidir qué hago con mi propiedad. Pero mientras yo esté viva, esta casa es mía y solo mía. Leti resopló. Ay, por Dios, qué egoísta. O sea, es su hijo. Su único hijo. ¿A quién más le va a dejar la casa? A un gato. A quien yo quiera, respondí sin siquiera mirarla. Puedo dejársela a una fundación, a un primo lejano, o quemarla si me da la gana. Es mi casa. Fernando se pasó las manos por la cara, frustrado. Mamá, estás exagerando. Mira, la obra ya empezó. Ya pagué el adelanto. Si la detengo ahora, pierdo ese dinero y además tengo que pagar una penalización. ¿Eso es lo que quieres? Que tu hijo pierda $40,000. Quiero que mi hijo deje de mentirme. Quiero que respete mi casa. Quiero que entienda que no puede hacer lo que le dé la gana con mi propiedad. Leti se acercó a mí con esa sonrisa falsa otra vez. Doña Hilda, entienda. Nosotros nos vamos a casar en 3 meses. Necesitamos un lugar donde vivir. Los alquileres están carísimos. Y usted tiene esta casa enorme, con tanto espacio desperdiciado. Solo estamos siendo prácticos. Práctico sería que buscaran su propio lugar, respondí. O que me hubieran preguntado antes de demoler mi habitación. Es que sabíamos que iba a decir que no, soltó Leti sin pensar.
Inmediatamente se tapó la boca, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. Fernando la fulminó con la mirada, pero el daño ya estaba hecho. Ahora todo tenía sentido. Lo habían planeado. Sabían que yo me opondría, así que decidieron hacerlo a mis espaldas. Destruir primero, pedir perdón después. O mejor dicho, no pedir perdón en absoluto. Quiero que se vayan de mi casa, dije en voz baja pero firme. Los dos. Ahora. Mamá, no podemos irnos. Tenemos que supervisar la obra. Los trabajadores necesitan instrucciones. No me importa. Fuera. Leti tomó su bolso con un gesto dramático. Ay, Fernando, vámonos. No vale la pena discutir con alguien que no entiende razones. Ya verá cuando estemos casados y vivamos aquí. Ya va a cambiar de opinión. Esas palabras se me clavaron como cuchillos. ¿Vivir aquí? ¿Estaban planeando mudarse aunque yo dijera que no? ¿Creían que podían simplemente invadir mi casa y yo no iba a hacer nada? Fernando me miró con una mezcla de decepción y enojo. Mamá, estás cometiendo un error. Yo solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor para mí es que me dejen en paz. Se fueron dando un portazo. Escuché cómo el auto de Fernando arrancaba y se alejaba por la calle. Me quedé parada en medio de la sala, todavía temblando, todavía tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. El ruido de la obra continuaba. Los hombres seguían trabajando como si nada hubiera pasado. Volví a acercarme al encargado. Necesito una copia del contrato, le dije. Y necesito el nombre de la empresa para la que trabajan. Me entregó una tarjeta y una copia del documento. Lo leí cuidadosamente. Ahí estaba. La firma falsificada. La autorización que yo nunca había dado. Y al final, en letra pequeña, una cláusula que decía que en caso de incumplimiento de pago, la propiedad utilizada como garantía pasaría a manos del banco. Mi casa. Mi hogar. El lugar donde había construido mi vida. Estaba en riesgo por la irresponsabilidad de mi hijo. Tomé el teléfono y llamé a la única persona que podía ayudarme en ese momento. Carolina, mi prima, abogada, la mujer más lista de toda la familia. Contestó al segundo timbre. Hilda, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Carolina, necesito tu ayuda. Es urgente. Le conté todo. Desde la llamada de don Sergio hasta la visita de Fernando y Leti. La escuché respirar profundo del otro lado de la línea. Eso es falsificación de firma y fraude, dijo con voz seria. Es un delito penal. Podrías denunciar a Fernando. No quiero meterlo a la cárcel, dije sintiendo como las lágrimas volvían a amenazar con salir. Es mi hijo. Solo quiero detener esto. Entiendo. Dame 2 horas. Voy a revisar los documentos y voy a ver qué podemos hacer legalmente. Mientras tanto, no firmes nada, no autorices nada, y si es posible, graba cualquier conversación que tengas con Fernando o con la constructora. Colgamos. Me senté en el sofá de la sala, ese sofá verde olivo que había comprado en una venta de garaje hace 15 años y que Fernando siempre criticaba por ser feo y viejo. Cerré los ojos y traté de respirar. Traté de calmarme. Pero era imposible. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Dónde había fallado como madre? Recordé cuando Fernando era pequeño, cuando me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Recordé cuando se graduó de la universidad y me dedicó su título. Recordé todas las veces que habíamos reído juntos, que habíamos cocinado juntos, que habíamos hablado de sus sueños. ¿En qué momento todo eso se había perdido? ¿En qué momento mi hijo había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como un obstáculo? La respuesta era clara. Leti. Desde que ella había entrado en su vida, todo había cambiado. Recordé la primera vez que Fernando me la presentó. Fue hace 2 años, un domingo por la tarde. Llegó con ella tomada de la mano, sonriendo de oreja a oreja, con esa emoción de alguien que acaba de encontrar algo especial. Leti traía un vestido color rosa pálido, tacones altos, y un perfume tan fuerte que podía olerlo desde la puerta. Me saludó con 2 besos en las mejillas, esos besos falsos que apenas rozan la piel, y me dijo con voz cantarina: «Ay, doña Hilda, tanto gusto. Fernando me ha contado tanto de usted». Preparé café y galletas. Nos sentamos en la sala.
esa misma sala donde ahora yo intentaba procesar esta pesadilla. Letty miraba todo con esos ojos críticos, evaluando cada rincón, cada mueble, cada detalle. Tocó las cortinas color crema que yo misma había cosido y dijo, «¡Qué vintage!». No. Pero su tono no era de admiración. Era de burla disimulada. Durante esa visita, Letty habló sin parar. Habló de su trabajo en una tienda de ropa cara, de sus amigas que viajaban a Europa, de los restaurantes donde le gustaba cenar. Todo lo que salía de su boca era una exhibición de su supuesta vida glamorosa. Y cada tanto miraba la casa y soltaba comentarios como, «Ay, esta casa tiene potencial. Con una buena remodelación podría verse increíble». «Oh, qué desperdicio tener tanto espacio y no aprovecharlo». Fernando la miraba embelesado, como si cada palabra que ella dijera fuera sabiduría pura. No se daba cuenta de cómo me estaba insultando sutilmente. O tal vez sí se daba cuenta y simplemente no le importaba. Desde ese día, las visitas de Fernando cambiaron. Antes venía solo, nos sentábamos a platicar, me contaba de su trabajo, comíamos juntos. Pero después de conocer a Letty, siempre venía con ella. Y ella siempre encontraba algo que criticar. Que las paredes necesitaban pintura. Que los muebles estaban pasados de moda. Que el patio estaba descuidado. Que la cocina era demasiado pequeña. Un día, hace como 6 meses, estábamos cenando los tres. Yo había preparado pozole, el plato favorito de Fernando desde niño. Letty apenas lo probó, hizo una mueca, y dijo, «Ay, es que yo no como tanto carbohidrato. Estoy cuidando mi figura». Luego miró a Fernando y agregó, «Amor, deberíamos buscar un lugar propio. Un departamento moderno, con acabados nuevos. Algo que sea nuestro». Fernando asintió, pero luego me miró y dijo, «Es que los departamentos están muy caros, mamá. Hemos estado viendo opciones, pero todo está fuera de nuestro presupuesto». Ahí fue cuando Letty soltó el anzuelo. «¿Y por qué no se quedan aquí? Total, doña Hilda tiene esta casa enorme. Podríamos remodelar, modernizar todo, y vivir todos juntos. Sería perfecto». Yo dejé el tenedor en el plato. «Esta casa ya está como yo la quiero», dije tratando de sonar amable pero firme. «No necesita remodelación». Letty sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Bueno, es que uno siempre puede mejorar las cosas, ¿no? Además, si van a vivir aquí, necesitamos hacer ajustes. Yo no podría vivir en un lugar tan antiguo». «Nadie te está invitando a vivir aquí», dije, y esta vez no intenté sonar amable. Fernando se tensó. Letty abrió los ojos como si yo la hubiera abofeteado. «Mamá, no seas así», dijo Fernando. «Letty solo está tratando de ayudar. No necesito su ayuda». Esa noche terminó mal. Se fueron temprano. Fernando ni siquiera se despidió de mí con un beso como siempre hacía. Durante las siguientes semanas, casi no me habló. Cuando lo llamaba, contestaba con monosílabos. Cuando le preguntaba si podía venir a cenar, siempre tenía una excusa. Y yo sabía que era por Letty. Ella lo estaba alejando de mí. Pero lo que no imaginé es que llegarían tan lejos. Que serían capaces de hacer esto. De entrar a mi casa, de destruir mis recuerdos, de poner en riesgo mi propiedad. El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era Carolina. «Hilda, revisé los documentos que me enviaste por foto. Esto es grave. La firma es claramente falsa. Y el hecho de que Fernando haya usado la casa como garantía sin tu consentimiento es fraude. Podemos detener la obra con una orden judicial. También podemos denunciarlo penalmente si quieres». «¿Cuánto tiempo toma conseguir la orden judicial?» «Si vamos mañana temprano al juzgado, podríamos tenerla en 24 horas. Pero necesito que me respondas algo, Hilda. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Es tu hijo. Una denuncia así podría tener consecuencias graves para él». Me quedé en silencio. Era mi hijo. El niño que había crecido en esta casa. El hombre que llevaba mi sangre. Pero también era alguien que me había mentido, que había falsificado mi firma, que había puesto en riesgo mi hogar. «Quiero detener la obra», dije finalmente. «Quiero proteger mi casa. Pero no quiero meterlo en la cárcel. Hay forma de hacer esto sin que termine con antecedentes penales».
Podemos intentar un acuerdo. Detenemos la obra, exigimos que devuelva todo como estaba y que retire el préstamo con la casa como garantía. Si él acepta y cumple, no presentamos cargos. Pero si se niega, no tendremos opción. Está bien. Hazlo. Perfecto. Mañana a las 8 de la mañana paso por ti. Vamos al juzgado juntas. Colgué el teléfono y sentí un pequeño alivio. Al menos había un plan. Al menos había alguien de mi lado. Me levanté del sofá y fui a la cocina a prepararme un té. Necesitaba calmarme, necesitaba pensar con claridad. Mientras esperaba que el agua hirviera, escuché que alguien tocaba la puerta. Fui a abrir y encontré a don Sergio, mi vecino, con una expresión preocupada en el rostro. Doña Gilda, ¿está todo bien? Escuché muchos gritos hace rato. Don Sergio tenía 72 años, era viudo como yo, y había sido vecino desde que nos mudamos a esta casa. Él y mi esposo habían sido buenos amigos. Jugaban ajedrez los domingos, arreglaban cosas juntos, se ayudaban mutuamente. Después de que mi esposo murió, don Sergio siguió siendo un buen vecino. Siempre atento, siempre respetuoso. Entré, don Sergio. Le agradezco que me haya avisado esta mañana. Entramos a la sala. Le ofrecí café pero rechazó. Se sentó en el sofá y me miró con preocupación. ¿Qué está pasando, doña Gilda? ¿Por qué están demoliendo su casa? Le conté todo. Él escuchó en silencio, negando con la cabeza, frunciendo el ceño cada vez más. Cuando terminé, suspiró profundo. Esa muchacha Leti siempre me pareció problemática, dijo. La he visto llegar aquí con Fernando. La forma en que mira todo, como si estuviera evaluando cuánto vale. Y la forma en que le habla a usted, con ese tono falso. No me gusta. Fernando está cegado, dije. No ve quién es ella realmente. Los hombres enamorados son tontos, dijo don Sergio con una sonrisa triste. Yo también fui tonto alguna vez. Pero su hijo está cruzando una línea muy peligrosa. Esto que hizo no solo es irrespetuoso, es ilegal. Lo sé. Mañana voy a detener la obra legalmente. ¿Necesita que declare algo? Yo puedo testificar que usted nunca autorizó esta obra. Vi cuando llegaron los trabajadores esta mañana. Vi su cara de shock. Cualquier juez se dará cuenta de que esto se hizo sin su consentimiento. Gracias, don Sergio. No sabe cuánto significa su apoyo. Se quedó un rato más. Hablamos de cosas triviales para distraerme. Cuando se fue, ya era casi de noche. Los trabajadores habían terminado su jornada y se habían ido. La casa quedó en un silencio inquietante, interrumpido solo por el goteo de una tubería que habían dejado expuesta. Fui a mi antigua habitación, o lo que quedaba de ella. Era irreconocible. Las paredes que mi esposo y yo habíamos pintado juntos ya no existían. El piso de madera que él había instalado con sus propias manos estaba cubierto de polvo y escombros. El techo tenía un agujero enorme donde antes había una lámpara que compramos en nuestro 10º aniversario. Todo lo que representaba nuestra vida juntos había sido destruido en una sola mañana. Me arrodillé en medio de los escombros y recogí un pedazo de pared. Todavía tenía parte del papel tapiz que habíamos elegido cuando Fernando tenía 5 años. Recordaba ese día. Fuimos los 3 a la tienda. Fernando iba saltando entre nosotros, emocionado porque íbamos a hacer la casa más bonita. Eligió un papel con pequeñas flores color durazno. Dijo que le gustaba porque parecían nubes. Mi esposo y yo pasamos todo un fin de semana pegándolo, riéndonos cuando quedaba chueco, celebrando cuando finalmente quedó perfecto. Apreté el pedazo de papel contra mi pecho y dejé que las lágrimas salieran. Ya no me importaba parecer fuerte. Ya no me importaba nada. Lloré por mi esposo que ya no estaba aquí para defenderme. Lloré por mi hijo que se había convertido en alguien que no reconocía. Lloré por todos los años de sacrificio que parecían no haber valido la pena. No sé cuánto tiempo estuve ahí, arrodillada entre los escombros, llorando. Lo único que recuerdo es que en algún momento escuché mi teléfono sonar. Me levanté con dificultad, las rodillas me dolían, y fui a contestar. Era un número desconocido. Señora Gilda Méndez, preguntó una voz masculina formal. Sí, soy yo.
Habla el licenciado Ramírez del Banco Nacional. Llamo para confirmar que recibimos su solicitud de préstamo por $85,000 con garantía hipotecaria. Necesitamos que venga mañana a las 10 de la mañana a firmar los documentos finales. Sentí que el mundo se detenía. Yo no solicité ningún préstamo. Hubo un silencio confundido del otro lado. Señora, aquí tengo su solicitud. Está firmada por usted. Incluye copia de su identificación y de la escritura de su propiedad. Le repito que yo no solicité ningún préstamo. Mi hijo lo hizo sin mi autorización. Falsificó mi firma. Otro silencio, este más largo. Señora, eso es un asunto muy grave. Si lo que dice es cierto, necesitamos que venga al banco mañana sin falta. Y le recomiendo que traiga a un abogado. Ahí estaré. Colgué el teléfono con las manos temblando. La situación era peor de lo que pensaba. No solo Fernando había contratado la obra sin mi permiso. Había ido al banco, había falsificado mi firma, había usado mi identidad para obtener $85,000. Si no podía pagar ese préstamo, el banco tomaría mi casa, mi hogar, el único patrimonio que tenía. Marqué el número de Carolina inmediatamente. Ella contestó al primer timbre. Hilda, ¿qué pasó? Le conté sobre la llamada del banco. La escuché tomar notas del otro lado de la línea. Esto es peor de lo que pensé, dijo con voz seria. No solo falsificó tu firma en un contrato privado, la falsificó en documentos bancarios. Eso es fraude financiero. Hilda, tu hijo podría ir a la cárcel por esto. No quiero que vaya a la cárcel, Carolina. Es mi hijo. Lo entiendo. Pero tienes que protegerte. Si el banco procede con el préstamo y Fernando no paga, van a quitarte la casa. ¿Entiendes la gravedad? Podrías quedarte en la calle. Las palabras me golpearon como piedras. Quedarme en la calle. A mis 63 años. Después de trabajar toda mi vida. Después de sacrificar todo por darle una buena vida a mi hijo. La idea era tan absurda, tan injusta, que casi no parecía real. ¿Qué hago?, pregunté con voz quebrada. Mañana vamos al banco. Llevamos toda la documentación. Demostramos que la firma es falsa. Detenemos el desembolso del préstamo. Y luego presentamos una denuncia formal contra Fernando. No hay otra forma. Hilda, escúchame. Sé que es tu hijo. Sé que lo amas. Pero lo que hizo es imperdonable. Y si no lo detienes ahora, va a terminar destruyéndote completamente. A veces el amor significa poner límites. Incluso cuando duele. Sabía que tenía razón. En el fondo de mi corazón, sabía que Carolina tenía razón. Pero aceptarlo era desgarrador. Está bien, dije finalmente. Hagamos lo que tengamos que hacer. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. Cada crujido me recordaba los años que había vivido aquí. Recordé cuando nos mudamos, embarazada de 8 meses, ayudando a mi esposo a cargar cajas aunque él me decía que descansara. Recordé cuando Fernando dio sus primeros pasos en el pasillo. Recordé las navidades, los cumpleaños, las tardes de domingo viendo películas juntos. Esta casa no era solo una propiedad. Era mi vida entera contenida en paredes y techos. Y mi propio hijo estaba dispuesto a destruirla por una mujer que apenas conocía desde hace 2 años. A las 6 de la mañana me levanté, me bañé, me puse mi mejor vestido color gris y me maquillé por primera vez en semanas. Necesitaba verme fuerte, aunque por dentro me sentía hecha pedazos. Carolina llegó a las 7:30. Traía un maletín lleno de documentos y una expresión de determinación que me dio algo de confianza. ¿Lista?, preguntó. Lista. Primero fuimos al juzgado. Carolina presentó todos los papeles, explicó la situación al juez. Yo mostré mi identificación, firmé varios documentos, respondí preguntas. El juez, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos y expresión seria, revisó todo cuidadosamente. Señora Méndez, dijo finalmente. Esto es muy claro. La firma en estos documentos no coincide con su firma real. Voy a emitir una orden de suspensión inmediata de la obra. También voy a ordenar una investigación por fraude.
Entiende que esto podría resultar en cargos criminales contra su hijo. Sí, señor juez. Lo entiendo. Y aún así desea proceder. Miré a Carolina. Ella asintió levemente. Respiré profundo. Sí, deseo proceder. El juez firmó los documentos. La orden será ejecutada hoy mismo. También voy a notificar al banco sobre la situación. Le sugiero que hable con ellos lo antes posible para aclarar que usted no autorizó ese préstamo. Salimos del juzgado a las 9:30. Teníamos media hora para llegar al banco. Carolina manejó mientras yo miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar, sintiendo que estaba en medio de una pesadilla de la que no podía despertar. Llegamos al banco justo a tiempo. El licenciado Ramírez nos recibió en su oficina, un espacio pequeño con paredes color beige y un escritorio lleno de papeles. Era un hombre de unos 40 años, calvo, con corbata color verde oscuro y una expresión de preocupación. Señora Méndez, licenciada, nos saludó. Por favor, tomen asiento. Nos sentamos. Carolina sacó todos los documentos de su maletín y los puso sobre el escritorio. Licenciado Ramírez, mi clienta nunca solicitó el préstamo que ustedes procesaron. La firma fue falsificada por su hijo, Fernando Méndez. Aquí tiene muestras de la firma real de mi clienta. Como puede ver, no coinciden con la firma en los documentos del préstamo. El licenciado tomó los papeles y los comparó cuidadosamente. Vi cómo su expresión pasaba de confusión a alarma. Esto es muy grave, dijo. Si lo que dicen es cierto, significa que procesamos un préstamo fraudulento. Tendremos que detener todo inmediatamente y abrir una investigación interna. También tienen aquí la orden judicial que suspende la obra que se estaba realizando con ese dinero, agregó Carolina entregándole otro documento. El licenciado lo leyó y asintió. Entiendo. Voy a congelar el préstamo ahora mismo. Los $30,000 que ya se desembolsaron tendrán que ser devueltos. De lo contrario, procederemos legalmente contra el señor Fernando Méndez. ¿Y mi casa?, pregunté con voz temblorosa. ¿Está segura? No van a quitármela. Su casa está segura, señora Méndez. Dado que la firma fue falsificada, el préstamo es inválido. No tiene ninguna obligación de pagar. La obligación recae completamente en quien cometió el fraude. Sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Mi casa estaba a salvo. Al menos por ahora. Sin embargo, continuó el licenciado, debo informarles que el banco va a presentar cargos contra el señor Fernando Méndez por fraude bancario. Es protocolo en estos casos. Asentí. Ya no había vuelta atrás. Las consecuencias de las acciones de Fernando estaban empezando a materializarse. Salimos del banco cerca del mediodía. Carolina me llevó a comer algo, pero yo no tenía hambre. Solo quería ir a casa y enfrentar lo que venía. Sabía que en cualquier momento los oficiales judiciales llegarían a detener la obra. Y sabía que Fernando se enteraría. Y sabía que vendría a buscarme. Cuando llegamos a mi casa, había una patrulla estacionada afuera. 2 oficiales hablaban con el encargado de la construcción, quien gesticulaba frustrado mientras señalaba hacia la casa. Carolina y yo nos bajamos del auto y nos acercamos. «¿Señora Hilda Méndez?», preguntó uno de los oficiales, un hombre alto con uniforme impecable. «Sí, soy yo. Tenemos la orden de suspender esta obra inmediatamente. Los trabajadores deben retirarse y no pueden regresar hasta nueva orden judicial». El encargado se acercó a mí con cara de enojo. «Señora, esto es un desastre. Tenemos un contrato firmado. Si suspendemos ahora, su hijo va a tener que pagar penalizaciones enormes. Además de los $30,000 de adelanto que ya no podemos devolver porque ya compramos materiales». «Ese no es problema de mi clienta», intervino Carolina con voz firme. «El contrato fue firmado fraudulentamente. Cualquier pérdida debe ser reclamada a quien firmó el contrato, no a la dueña de la propiedad». El encargado maldijo entre dientes, tomó su teléfono y se alejó haciendo una llamada. Probablemente le estaba avisando a Fernando. Los otros trabajadores empezaron a recoger sus herramientas, murmurando entre ellos, claramente molestos por la situación. En menos de 20 minutos, toda la cuadrilla se había ido. La casa quedó en silencio. Un silencio pesado, cargado de tensión.
Los oficiales me entregaron una copia de la orden judicial y se fueron también. Carolina y yo entramos. ¿Quieres que me quede contigo?, preguntó. Fernando va a venir en cualquier momento y probablemente no vendrá tranquilo. Quédate, por favor. Nos sentamos en la sala a esperar. No tuvimos que esperar mucho. A los 15 minutos escuchamos un auto frenar bruscamente afuera. Luego pasos apresurados. Luego golpes violentos en la puerta. Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar. La voz de Fernando sonaba desesperada, furiosa. Carolina se puso de pie, lista para intervenir si era necesario. Yo respiré profundo y fui a abrir. Fernando entró como un torbellino. Su cara estaba roja, los ojos inyectados, el cabello despeinado. Detrás de él venía Leti, con los tacones repiqueteando contra el piso, el rostro maquillado perfecto pero con una expresión de furia contenida. ¿Qué hiciste?, gritó Fernando. ¿Llamaste a la policía? ¿Detuviste la obra? Estás loca. No estoy loca, respondí con calma que no sentía. Estoy protegiendo mi casa. Tu casa. Siempre tu casa. ¿Y yo qué? ¿No importo? Acabo de perder $30,000, mamá. $30,000 que no tengo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que tomaste decisiones irresponsables, dije. Significa que falsificaste mi firma. Significa que pusiste mi casa en riesgo sin mi permiso. Leti se adelantó, señalándome con el dedo. Usted es una egoísta. Una vieja egoísta que no quiere ver a su hijo feliz. ¿Sabe qué? No la necesitamos. Nos vamos a casar de todas formas y vamos a conseguir nuestra propia casa. Una casa de verdad, no esta porquería vieja. Carolina se interpuso entre nosotras. Señorita, le voy a pedir que se calme y que mida sus palabras. Está en propiedad privada y puede ser acusada de allanamiento si no se retira cuando se lo pidan. Leti la miró con desprecio. ¿Y usted quién es? ¿La abogada de la vieja? ¡Qué patético! Soy la abogada de la señora Méndez, sí. Y le informo que su prometido está siendo investigado por fraude bancario y falsificación de documentos. Si usted tuvo conocimiento o participó en estos actos, también podría enfrentar cargos. Vi cómo la cara de Leti perdía color. Fernando se volvió hacia mí con expresión de incredulidad. ¿Me denunciaste? ¿A mí? ¿A tu propio hijo? Tú te denunciaste solo cuando decidiste falsificar mi firma, respondí. Yo solo estoy protegiendo lo que es mío. Eres mi madre. Se supone que debes apoyarme. Se supone que debes estar de mi lado. Y tú eres mi hijo. Se suponía que debías respetarme. Se suponía que debías cuidarme, no destruir mi casa y poner en riesgo mi patrimonio. Fernando se pasó las manos por la cara, desesperado. No entiendes. El banco me va a demandar. Me van a exigir que devuelva los $30,000 más intereses más penalizaciones. Estamos hablando de casi $45,000. No tengo ese dinero, mamá. No tengo nada. Deberías haber pensado en eso antes, dije, y aunque mi voz sonaba firme, por dentro me estaba quebrando. Ver a mi hijo así, desesperado, asustado, me partía el corazón. Pero sabía que no podía ceder. No esta vez. Leti tomó a Fernando del brazo. Amor, vámonos. No vale la pena. Tu mamá ya demostró que no le importas. Vamos a resolver esto nosotros solos. Pero Fernando se soltó de ella bruscamente. ¿Resolver qué, Leti? ¿Con qué dinero? Tú no tienes ahorros. Yo no tengo ahorros. Voy a tener que vender mi auto. Voy a tener que pedir préstamos a agiotistas. Voy a estar endeudado por años por tu culpa. Por mi culpa. Leti alzó la voz, sorprendida. Tú fuiste quien dijo que tu mamá no se iba a enterar. Tú fuiste quien dijo que todo iba a salir perfecto. Tú fuiste quien firmó los papeles. Porque tú no dejabas de presionarme. Porque todos los días me decías que tu mamá tenía mucho espacio. Porque todos los días me hacías sentir como un fracasado por no poder darte la casa que querías. Vi cómo la dinámica entre ellos cambiaba. Las máscaras empezaban a caerse.
La relación perfecta que habían estado mostrando se estaba agrietando bajo la presión. Yo nunca te pedí que hicieras algo ilegal, se defendió Letty. Yo solo dije que sería bueno tener más espacio. Tú tomaste la decisión de falsificar la firma de tu mamá. Porque tú me manipulaste. Porque me hiciste creer que era la única forma de que fueras feliz. Ay, por favor. No me eches la culpa de tus decisiones. Eres un adulto, Fernando. Deberías saber que las acciones tienen consecuencias. Fernando la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Como si finalmente estuviera viendo quién era ella realmente. Y lo que vio no le gustó. ¿Sabes qué, Letty? Tienes razón. Las acciones tienen consecuencias. Y yo voy a pagar las consecuencias de haberle hecho caso a alguien como tú. Letty abrió la boca para responder, pero Fernando la interrumpió. Creo que deberías irte. ¿Qué? Que te vayas. Vete a tu casa. Necesito pensar. Fernando, no seas ridículo. Estamos juntos en esto. No. Letty, yo estoy en esto. Tú solo estabas aquí por conveniencia. Por la casa. Por el espacio. Por las cosas materiales. Pero ahora que todo se derrumbó, ¿dónde estás? Culpándome. Alejándote. Buscando cómo salvarte tú. Letty lo miró con los ojos entrecerrados. Eres un cobarde. Un fracasado. Y ¿sabes qué? Tienes razón. No necesito esto. No necesito estar con alguien que no puede ni siquiera conseguir una casa decente. Se dio la vuelta y salió dando un portazo. El sonido resonó en toda la casa. Fernando se quedó parado ahí, mirando la puerta cerrada, con los hombros caídos y una expresión de derrota total. Se volvió hacia mí. Esta vez no había furia en sus ojos. Solo tristeza. Solo arrepentimiento. Mamá, dijo con voz quebrada. Arruiné todo. Quise correr hacia él. Quise abrazarlo como cuando era niño y tenía pesadillas. Quise decirle que todo iba a estar bien. Pero no podía. No todavía. Sí, Fernando. Arruinaste todo. Arruinaste mi confianza. Arruinaste mi casa. Arruinaste nuestra relación. Y lo hiciste por alguien que acaba de demostrar que no vale la pena. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No sé qué hacer, mamá. Tengo una deuda enorme. El banco me va a demandar. Voy a perder todo. Y lo peor es que me lo merezco. Carolina se acercó a él. Señor Méndez, lo que hizo es grave. Muy grave. Pero si coopera, si devuelve lo que pueda, si muestra arrepentimiento genuino, las consecuencias podrían ser menores. Fernando levantó la cara. Tenía los ojos rojos, las mejillas húmedas. ¿Menores cómo? Voy a ir a la cárcel. Depende, respondió Carolina. Si su madre decide no presentar cargos penales y llega a un acuerdo con el banco, podría evitar la cárcel. Pero tendrá que devolver cada centavo que usó, más las penalizaciones, más los daños. Y tendrá que reparar todo lo que destruyó en esta casa. Fernando me miró. Mamá, no tengo ese dinero. No tengo cómo pagarlo. Entonces tendrás que encontrar la forma, dije. Las palabras me dolían al salir, pero las dije de todas formas. Tendrás que vender tu auto. Tendrás que buscar un segundo trabajo. Tendrás que hacer sacrificios, igual que yo los hice por ti durante toda tu vida. Lo sé, susurró. Lo sé y lo siento. Siento haberte decepcionado. Siento haber sido tan estúpido. Siento haber dejado que Letty me manipulara. Letty no te obligó a nada, Fernando. Tú tomaste las decisiones. Tú falsificaste mi firma. Tú pusiste mi casa en riesgo. Sí, ella te presionó, pero tú pudiste decir que no y no lo hiciste. Se quedó en silencio, asintiendo lentamente. Sabía que tenía razón. Finalmente estaba enfrentando la realidad de sus acciones. Carolina abrió su maletín y sacó varios documentos. Preparé un acuerdo. Si lo firma, se compromete a devolver todo el dinero al banco en un plazo no mayor a 2 años. También se compromete a reparar todos los daños causados a la propiedad, dejándola exactamente como estaba antes. Y renuncia a cualquier derecho sobre esta casa,
presente o futuro. Fernando tomó los papeles con manos temblorosas y los leyó. Vi cómo sus ojos recorrían cada línea, cada cláusula. Cuando terminó, levantó la mirada hacia mí. Si firmo esto, pierdo cualquier posibilidad de heredar la casa. Aunque tú mueras, la casa no será mía. Así es, confirmé. Porque ya no confío en ti, Fernando. Porque demostraste que eres capaz de hacer cualquier cosa por interés. Y no voy a permitir que vuelvas a poner en riesgo lo que tanto me costó construir. ¿Y si cambio? ¿Y si demuestro que puedo ser mejor? Entonces tal vez, con los años, podamos reconstruir nuestra relación. Pero por ahora, necesito protegerme. Necesito poner límites. Necesito que entiendas que lo que hiciste tiene consecuencias permanentes. Fernando bajó la mirada. Tomó la pluma que Carolina le ofrecía y, después de un momento de duda, firmó el documento. Cada trazo parecía dolerle físicamente. Cuando terminó, dejó caer la pluma sobre la mesa y se cubrió la cara otra vez. He perdido todo, murmuró. Mi novia, mi dinero, mi casa, la confianza de mi madre. Todo. Perdiste lo que nunca debiste tener, dije. Leti no te amaba. El dinero no era tuyo. Esta casa nunca fue tuya. Y mi confianza, esa sí la perdiste. Pero puedes recuperarla si realmente cambias. ¿Cómo voy a pagar $45,000 en 2 años? Es imposible. Nada es imposible cuando realmente quieres algo, respondí. Yo pagué esta casa trabajando como costurera. Cosía desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Me sangraban los dedos. Me dolía la espalda. Pero lo hice porque era importante para mí. Porque era mi futuro. Si esto es importante para ti, encontrarás la forma. Carolina guardó los documentos firmados en su maletín. Señor Méndez, le recomiendo que contacte al banco mañana mismo. Explique la situación. Proponga un plan de pagos. Entre más proactivo sea, mejor se verá ante ellos. Fernando asintió sin levantar la mirada. Se veía derrotado, destruido. Una parte de mí quería consolarlo. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada, la parte que había visto su habitación destrozada, la parte que había temido perder su casa, esa parte se mantenía firme. Puedes irte, le dije suavemente. Mañana hablamos de cómo vas a reparar los daños a la casa. Se levantó lentamente, como si le pesara todo el cuerpo. Caminó hacia la puerta, se detuvo, se volteó. Mamá, de verdad lo siento. Sé que no lo crees ahora, pero lo siento. Lo sé, Fernando. Pero sentirlo no es suficiente. Tienes que demostrarlo con acciones. Se fue. Carolina y yo nos quedamos en silencio por un largo momento. Finalmente, ella habló. Hiciste lo correcto, Hilda. No se siente como lo correcto, admití. Se siente terrible. Así es el amor verdadero a veces. No es complaciente. No es permisivo. Es firme. Pone límites. Exige respeto. Lo que acabas de hacer fue un acto de amor, aunque no lo parezca. Carolina se quedó un rato más, ayudándome a organizar algunos documentos, explicándome los próximos pasos legales. Cuando finalmente se fue, ya era de noche. Me quedé sola en la casa, en medio del desastre que había quedado. Fui a mi antigua habitación otra vez. Los escombros seguían ahí, las paredes destruidas, los recuerdos hechos pedazos. Pero ahora, mirándolo con otros ojos, vi algo diferente. Vi una oportunidad de reconstruir. No solo la habitación, sino mi vida. Los siguientes días fueron un torbellino. Fernando vendió su auto. Era un sedán color negro que había comprado apenas hace un año y del que estaba tan orgulloso. Lo vendió en menos de lo que valía porque necesitaba el dinero rápido. Con eso pagó una parte de la deuda al banco y negoció un plan de pagos para el resto. También consiguió un segundo trabajo. Trabajaba en su oficina de contabilidad de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y luego se iba a un restaurante donde trabajaba como mesero de 6 de la tarde a medianoche. Los fines de semana venía a mi casa a reparar los daños que había causado. La primera vez que vino, un sábado por la mañana, llegó con overol de trabajo, guantes y herramientas prestadas. No dijo mucho.
Solo se puso a trabajar. Empezó retirando escombros, limpiando, preparando las superficies para poder reconstruir. Yo lo observaba desde la puerta. Se veía cansado. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, se movía con más lentitud. Pero había algo diferente en él. Una humildad que nunca antes había visto. Una determinación silenciosa. Don Sergio, mi vecino, también venía a ayudar. Traía sus propias herramientas y le enseñaba a Fernando cómo hacer las cosas correctamente. Cómo mezclar el cemento, cómo nivelar las paredes, cómo instalar los cables eléctricos de forma segura. Tu padre era bueno con estas cosas, le dijo don Sergio un día mientras trabajaban juntos. Me ayudó a arreglar mi techo una vez. Pasamos todo un fin de semana subidos en una escalera, maldiciendo el calor, pero lo hicimos. Él habría querido que tú supieras hacer esto. Fernando se detuvo, con la espátula en la mano, y asintió. Debí aprender de él cuando todavía estaba vivo. Debí pasar más tiempo con él en lugar de estar jugando videojuegos. No puedes cambiar el pasado, dijo don Sergio. Pero puedes aprender de él. Pasaron las semanas. La habitación lentamente empezó a tomar forma otra vez. Las paredes se reconstruyeron. Los cables se arreglaron. Las tuberías se repararon. Fernando trabajaba cada fin de semana sin falta. Algunas veces llegaba tan cansado que apenas podía sostener las herramientas, pero no se quejaba. No pedía descansos. Simplemente trabajaba. Yo le preparaba comida. Al principio lo hacía en silencio, dejándole un plato en la cocina para que comiera cuando quisiera. Pero con el tiempo, empecé a comer con él. Nos sentábamos en la mesa, el mismo lugar donde habíamos compartido tantas comidas a lo largo de los años, y hablábamos. Poco al principio. Solo cosas superficiales. Pero gradualmente, las conversaciones se hicieron más profundas. ¿Supiste algo de Leti?, le pregunté un día. Negó con la cabeza. Se casó hace 2 semanas. Con un empresario de 50 años. Tiene una casa enorme, 3 autos, una lancha. Todo lo que ella siempre quiso. ¿Y cómo te sientes con eso? Se encogió de hombros. Aliviado. Honestamente. Me di cuenta de que nunca me amó. Solo amaba lo que yo podía darle. O lo que pensaba que podía darle. ¿Y tú la amabas? Se quedó pensando. Creo que estaba enamorado de la idea de ella. De tener una novia bonita, de aparentar que tenía una vida perfecta. Pero amor de verdad, no. El amor de verdad no te pide que traiciones a tu familia. El amor de verdad no te manipula ni te hace sentir inadecuado. Asentí. Al menos había aprendido algo de todo esto. Un día, 2 meses después de que todo comenzara, Fernando llegó con una sorpresa. Traía una caja grande envuelta en papel color amarillo. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrelo. Desenvolví la caja con cuidado. Adentro había un marco grande con una foto ampliada. Era una foto de mi boda. Mi esposo y yo, jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. Yo llevaba un vestido color marfil con encaje en los bordes. Él llevaba un traje color café que había alquilado porque no teníamos dinero para comprar uno. La encontré en una de las cajas, dijo Fernando. Estaba un poco dañada, pero la llevé a restaurar. Pensé que podrías colgarla en tu habitación cuando esté terminada. Sentí como las lágrimas me llenaban los ojos. Es hermosa, Fernando. Gracias. Mamá, sé que lo que hice no tiene perdón. Sé que destruí algo que era sagrado para ti. Pero quiero que sepas que cada pared que reconstruyo, cada piso que arreglo, lo hago pensando en papá. Pensando en ustedes. Pensando en el hogar que construyeron. Y estoy tratando de honrarlo. Lo abracé. Por primera vez en meses, lo abracé. Fue un abrazo largo, necesario. Sentí como temblaba entre mis brazos y me di cuenta de que estaba llorando. Mi hijo, el hombre de 35 años que había cometido un error terrible, estaba llorando como el niño que alguna vez fue. Lo siento, mamá, sollozó contra mi hombro. Lo siento tanto. Fui un idiota. Un egoísta. No valoré nada de lo que hiciste por mí. SHH lo consolé, acariciándole el cabello como hacía cuando era pequeño. Ya pasó. Estás reparando el daño.
Estás demostrando que puedes cambiar. Nos quedamos así por varios minutos. Cuando finalmente se separó, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y sonrió con tristeza. Tengo que seguir trabajando. Todavía falta mucho. Y así continuamos. Semana tras semana. Fernando llegaba temprano cada sábado y domingo, trabajaba hasta que oscurecía. Don Sergio seguía ayudando cuando podía, enseñándole técnicas que había aprendido a lo largo de sus 72 años. Y yo observaba cómo mi habitación, mi santuario, resucitaba de las cenizas. Pero no todo era reconstrucción física. También estábamos reconstruyendo algo más profundo. Nuestra relación. La confianza que se había roto. Durante esas tardes de trabajo, Fernando me contó cosas que nunca había compartido. Me habló de cómo se había sentido presionado desde que Leti entró en su vida. De cómo ella constantemente lo comparaba con otros hombres que tenían más dinero, mejores autos, casas más grandes. Me hacía sentir como si nunca fuera suficiente, confesó un día mientras lijaba una pared. Siempre había algo más que necesitábamos, algo más que debíamos tener. Y yo, como un tonto, pensé que si conseguía darle todo lo que pedía, finalmente sería feliz. Finalmente me amaría de verdad. El amor no funciona así, hijo. El amor verdadero no pone condiciones. No exige cosas materiales. No te hace sentir inadecuado. Lo sé ahora. Ojalá lo hubiera sabido antes. También me habló de su trabajo, de cómo se sentía atrapado en una oficina haciendo números todo el día. De cómo había dejado de lado sus verdaderos sueños porque pensó que ese era el camino correcto. El camino seguro. El camino que se esperaba de él. ¿Y cuáles eran tus verdaderos sueños?, le pregunté. Se detuvo, mirando sus manos manchadas de pintura. Siempre quise ser maestro. Enseñar matemáticas a niños. Ver sus caras cuando finalmente entienden un problema difícil. Pero tú trabajabas tanto para pagarme la universidad de contabilidad que sentí que no podía decepcionarte eligiendo algo que pagaba menos. Sentí un nudo en la garganta. Fernando, nunca quise que sacrificaras tus sueños por mí. Trabajé duro para darte opciones, no para obligarte a tomar un camino específico. Lo sé, mamá. Pero en ese momento no lo veía así. Veía todo el esfuerzo que hacías y pensé que la única forma de honrarlo era tener éxito financiero. Y mira dónde me llevó eso. Durante esos meses también aprendí cosas sobre mí misma. Aprendí que había sido demasiado permisiva con Fernando. Que le había dado todo lo que pedía sin enseñarle el valor del esfuerzo. Que en mi intento de ser una buena madre, de compensar la ausencia de su padre, había creado un hijo que esperaba que todo le llegara fácilmente. Carolina venía a visitarme seguido. Me traía los reportes del banco, me mantenía informada sobre el progreso de los pagos de Fernando. Un día, 4 meses después de que todo comenzara, llegó con buenas noticias. El banco está satisfecho con los pagos de Fernando, me informó. Ha sido puntual cada mes. Ha demostrado responsabilidad. Decidieron no presentar cargos penales. Sentí un alivio enorme. Mi hijo no iría a la cárcel. Tendría la oportunidad de reconstruir su vida sin ese peso sobre sus hombros. Hay algo más, continuó Carolina. Fernando me pidió que te entregara esto. Me extendió un sobre. Lo abrí y encontré una carta escrita a mano con la letra de Fernando. Mamá, decía. No soy bueno expresando mis sentimientos en persona, así que decidí escribirte. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más valiosos. He aprendido más trabajando en tu habitación cada fin de semana que en todos mis años de universidad. He aprendido sobre responsabilidad, sobre consecuencias, sobre el verdadero significado del trabajo duro. Pero sobre todo, he aprendido sobre ti. He aprendido que eres más fuerte de lo que nunca imaginé. Que protegiste lo que era tuyo no por egoísmo, sino por supervivencia. Que pusiste límites no porque no me amaras, sino porque me amabas lo suficiente como para dejarme enfrentar las consecuencias de mis acciones. Todavía tengo mucho camino por recorrer. Todavía debo casi $20,000 al banco. Todavía trabajo 2 empleos y apenas duermo 5 horas por noche. Pero por primera vez en mi vida, me siento orgulloso de mí mismo. No por lo que tengo, sino por lo que estoy haciendo. Por el hombre en el que me estoy convirtiendo. Gracias por no rendirte conmigo,
aunque tenías todos los motivos para hacerlo. Gracias por darme la oportunidad de reparar lo que rompí. Te amo. Fernando. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras leía. Carolina puso su mano sobre la mía. Es un buen chico, Hilda. Cometió un error terrible, pero está aprendiendo. Está creciendo. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el sobre. Lo sé, y estoy orgullosa de él. Los meses siguieron pasando. La habitación estaba casi terminada. Las paredes lucían impecables, pintadas del mismo color crema que mi esposo y yo habíamos elegido 35 años atrás. El piso de madera había sido restaurado, pulido hasta brillar. Las ventanas tenían cortinas nuevas que yo misma había cosido, usando tela similar a las originales. Un sábado por la tarde, Fernando instaló la última pieza. Era una lámpara de techo, no la misma que habíamos tenido antes, esa se había destruido en la demolición, pero una muy parecida. La encontró en una tienda de antigüedades y usó parte de su salario para comprarla. Cuando la encendió, la habitación se llenó de una luz cálida y suave. Nos quedamos parados en el centro, mirando alrededor. Todo estaba listo. La habitación había resucitado. Se ve hermosa, dije con voz temblorosa. Como debió verse siempre, respondió Fernando. Lamento haber tardado 6 meses en repararla. Lamento que hayas tenido que dormir en el cuarto pequeño todo este tiempo. No importa. Lo importante es que está lista ahora. Colgamos la foto de mi boda en la pared principal, justo encima de donde iría la cama. Mi esposo y yo, jóvenes y sonrientes, vigilando el espacio que una vez compartimos. Esa noche, después de que Fernando se fue, me mudé de regreso a mi habitación. Tendí las sábanas en la cama, acomodé las almohadas, coloqué mis cosas en su lugar. Y cuando finalmente me acosté, sentí una paz que no había sentido en meses. Cerré los ojos y pude imaginar a mi esposo ahí conmigo. Pude sentir su presencia. Pude escuchar su voz diciéndome que todo estaría bien, que nuestro hijo había aprendido la lección, que nuestra casa estaba a salvo. Al día siguiente, domingo, Fernando llegó más temprano de lo usual. Traía una bolsa con pan dulce y café. Pensé que podríamos desayunar juntos, dijo tímidamente. Como antes. Sonreí. Me encantaría. Preparamos la mesa. Nos sentamos. Y por primera vez en lo que parecían años, tuvimos una conversación ligera, sin tensión, sin resentimiento. Hablamos del clima, de las noticias, de los vecinos. Cosas simples. Cosas normales. Cosas que extrañaba. Mamá, dijo Fernando después de un rato. Renuncié a mi trabajo en la oficina. Lo miré sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no era feliz. Porque me di cuenta de que la vida es demasiado corta para pasarla haciendo algo que odias. Me inscribí en un programa para obtener mi certificación de maestro. Es un curso intensivo de 1 año. Mientras tanto, seguiré trabajando en el restaurante para pagar mis deudas. Fernando, eso es maravilloso. Pero, podrás pagar todo trabajando solo en el restaurante. Ajustado, pero sí. Además, el trabajo en el restaurante no está tan mal. He aprendido a cocinar, he conocido gente interesante. Y sobre todo, cuando llego a casa cada noche, sé que estoy un día más cerca de mi verdadero sueño. Lo miré con orgullo. Este era el hijo que yo conocía. El hijo que había estado escondido bajo capas de presión social, de expectativas erróneas, de influencias tóxicas. Finalmente estaba emergiendo. Estoy orgullosa de ti, le dije. Sonrió. Gracias, mamá. Eso significa más para mí de lo que imaginas. Los meses continuaron pasando y con ellos llegaron cambios que nunca imaginé. Fernando seguía visitándome cada domingo sin falta. Ya no venía a reparar nada, la habitación estaba completamente restaurada, pero venía simplemente a pasar tiempo conmigo. Cocinábamos juntos, veíamos películas, hablábamos de su avance en el programa de certificación de maestros. Me contaba sobre sus clases, sobre los niños con los que hacía sus prácticas, sobre cómo se iluminaban sus rostros cuando entendían un concepto difícil. Es increíble, mamá, me decía con los ojos brillantes. Ayer un niño de 8 años finalmente entendió las fracciones después de semanas de intentarlo. Se puso a saltar de alegría.
Y yo sentí que mi corazón iba a explotar de felicidad. Esto es lo que debía ser desde siempre. Ver a mi hijo encontrar su propósito, su verdadera vocación, sanó algo dentro de mí que ni siquiera sabía que estaba roto. No era solo que hubiera reparado mi habitación. Había reparado su vida. Y al hacerlo, había reparado nuestra relación. Un día llegó con noticias. Terminé de pagar la deuda del banco. Todo. Hasta el último centavo. Ya no les debo nada. Lo abracé fuerte. Había tardado 1 año y medio, trabajando sin descanso, sacrificando su comodidad, viviendo en un pequeño apartamento alquilado con lo mínimo necesario. Pero lo había logrado. Había enfrentado las consecuencias de sus acciones con dignidad y responsabilidad. Estoy tan orgullosa de ti, Fernando. Tu padre estaría orgulloso. Ojalá pudiera decírselo, respondió con tristeza. Ojalá pudiera pedirle perdón por no haberlo escuchado más cuando estaba vivo. Él lo sabe, hijo. De alguna forma, lo sabe. Durante ese tiempo también hubo noticias sobre Leti. Don Sergio, que siempre estaba al tanto de los chismes del barrio, me contó que su matrimonio con el empresario no había durado ni 1 año. Aparentemente, el hombre descubrió que ella estaba gastando su dinero en cosas frívolas y ocultándole deudas. La había echado de la casa y ahora Leti vivía con su madre, trabajando en una tienda departamental, sin el estilo de vida lujoso que tanto había codiciado. ¿Ves?, me dijo don Sergio. La gente que solo busca cosas materiales siempre termina vacía. Tu hijo tuvo suerte de librarse de ella cuando lo hizo. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo sentí lástima. Lástima por alguien que nunca había aprendido que las cosas realmente importantes en la vida no se pueden comprar. Un domingo por la tarde, Fernando llegó con alguien. Era una mujer joven, tal vez de 30 años, con cabello color castaño recogido en una cola de caballo, lentes de pasta color verde, y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Vestía unos jeans y una blusa color naranja sencilla, nada ostentoso, nada pretencioso. Mamá, te presento a Jimena. Es maestra también. Trabaja en la misma escuela donde hago mis prácticas. Jimena me extendió la mano, pero yo la jalé para un abrazo. Mucho gusto, señora Hilda. Fernando me ha contado tanto de usted. Espero que cosas buenas, dije sonriendo. Las mejores. Me contó sobre su fuerza, sobre cómo protegió su hogar, sobre cómo le enseñó una lección importante sobre responsabilidad y consecuencias. Es usted una mujer admirable. Me cayó bien inmediatamente. Había algo auténtico en ella. Algo real. No tenía esa sonrisa falsa de Leti, ni esa forma de mirar la casa evaluando su valor. Simplemente miraba todo con curiosidad genuina y respeto. Esta es la habitación, dijo Fernando llevándola hacia mi cuarto. La que reconstruí con mis propias manos. Jimena observó cada detalle. Las paredes, el piso, la lámpara, la foto de mi boda colgada en la pared. Es hermosa, dijo con sinceridad. Se nota el amor que pusiste en cada detalle, Fernando. Y se nota el amor que tus padres pusieron aquí originalmente. Nos sentamos los tres en la sala. Jimena me contó sobre su trabajo, sobre los niños a los que enseñaba, sobre su familia. Era de una familia humilde, sus padres eran comerciantes en un mercado local. Ella había estudiado con becas y trabajando medio tiempo. Entendía el valor del esfuerzo. Entendía el sacrificio. ¿Y ustedes están saliendo?, pregunté, yendo directo al punto. Fernando se sonrojó. Bueno, nos estamos conociendo. Llevamos 3 meses siendo amigos. Y hace 2 semanas le pedí que fuera mi novia oficialmente. Y dije que sí, agregó Jimena sonriendo. Pero le puse una condición. Que me presentara a su mamá. Porque creo que puedes conocer mucho de una persona por cómo trata a su familia. Esta mujer me gustaba cada vez más. ¿Y qué opinas ahora que me conoces?, pregunté curiosa. Opino que Fernando es muy afortunado de tener una madre como usted. Y opino que yo también sería afortunada de tenerla como suegra algún día, si las cosas funcionan entre nosotros. No había presunción en sus palabras. No había planes apresurados. Solo honestidad y esperanza. Eso era todo lo que podía pedir. Pasaron los meses.
Fernando se graduó de su programa de certificación y consiguió trabajo como maestro de matemáticas en una escuela pública. Su salario no era alto, pero era suficiente. Y sobre todo, era feliz. Llegaba a visitarme cada domingo con historias sobre sus estudiantes, sobre sus logros, sobre los desafíos del día a día. Jimena se convirtió en una presencia regular en nuestros domingos. Me ayudaba a cocinar, me contaba historias divertidas, me mostraba fotos de sus alumnos. A veces traía a su madre, una señora alegre llamada Isabella que vendía flores en el mercado y que me enseñó a hacer tamales como ella los hacía, con una receta que había pasado por 3 generaciones en su familia. Un año después de que conociera a Jimena, Fernando vino solo un domingo. Parecía nervioso, inquieto. Se sentó frente a mí en la sala y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Voy a pedirle a Jimena que se case conmigo», anunció. «Pero antes necesito tu bendición». Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, con una piedra pequeña color dorado, nada ostentoso, pero hermoso en su simpleza. «No es un anillo caro», explicó. «Pero lo compré con mi propio dinero, dinero que gané honestamente. Y sé que Jimena lo va a amar no por su precio, sino por lo que representa». «Es perfecto», dije con lágrimas en los ojos. «Y por supuesto que tienen mi bendición. Jimena es exactamente el tipo de mujer que siempre esperé para ti. Alguien que te ama por quien eres, no por lo que puedes darle». Aprendí de mis errores, mamá. Aprendí que el verdadero amor no exige, no manipula, no destruye. El verdadero amor construye, apoya, respeta. Y eso es lo que Jimena y yo tenemos. Se casaron 6 meses después en una ceremonia pequeña y hermosa. No hubo lujos ni ostentación. Solo familia cercana, amigos verdaderos y mucho amor. Jimena usó un vestido color crema sencillo que había sido de su abuela. Fernando usó un traje color gris que había comprado en una venta. Pero ambos brillaban con una felicidad que ningún dinero podría comprar. Durante la ceremonia, Fernando me dedicó unas palabras. «Mamá, gracias por no rendirte conmigo cuando merecía que lo hicieras. Gracias por enseñarme que las acciones tienen consecuencias, pero también que la redención es posible. Gracias por mostrarme lo que significa el verdadero amor, el amor que pone límites cuando es necesario, el amor que exige respeto. Eres mi héroe. Siempre lo serás». No pude contener las lágrimas. Miré hacia el cielo y sentí que mi esposo estaba ahí, viendo a nuestro hijo finalmente convertirse en el hombre que siempre supimos que podía ser. Fernando y Jimena no quisieron vivir en mi casa. Alquilaron un apartamento pequeño cerca de sus escuelas. Era modesto, con apenas una habitación, una cocina diminuta y una sala que servía también de comedor. Pero era suyo. Lo habían conseguido con su propio esfuerzo. Y lo llenaron de amor y risas. Me visitaban cada domingo sin falta. A veces traían a Isabella. Otras veces venía don Sergio. Nos reuníamos todos en mi casa, en esa sala que había visto tanto dolor pero también tanta sanación, y compartíamos comida, historias y cariño. Un domingo, 2 años después de su boda, Fernando y Jimena llegaron con una noticia. Jimena estaba embarazada. Iban a tener un bebé. «Va a ser niño», anunció Jimena con los ojos brillantes. «Y queremos llamarlo como su abuelo, como el hombre que construyó esta casa y esta familia». Lloré de alegría. Mi esposo tendría un nieto que llevaría su nombre. Un nieto que crecería escuchando historias sobre él. Un nieto que aprendería los verdaderos valores que él representaba. 9 meses después nació Manuelito. Era perfecto. Pequeño, con los ojos color café de Fernando, y una carita arrugada que me recordó tanto a mi esposo. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí que todo, absolutamente todo lo que había pasado, había valido la pena. «Hola, pequeño Manuelito», le susurré. «Tu abuelita te va a contar tantas historias. Te va a hablar de tu abuelo, de tu papá, de esta casa. Y te va a enseñar que lo más valioso en la vida no son las cosas que tienes, sino las personas que amas y el respeto que das y recibes». Fernando me miraba con lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias, mamá, por todo». «No, hijo, gracias a ti, por demostrarme que las personas pueden cambiar, que los errores pueden convertirse en lecciones, que el amor verdadero,
El amor con límites y respeto siempre triunfa. Hoy, mientras escribo esto, Manuelito tiene 6 meses. Fernando es un maestro dedicado que transforma vidas cada día. Jimena es una esposa y madre maravillosa. Y yo, a mis 65 años, duermo cada noche en mi habitación restaurada, rodeada de recuerdos del pasado y esperanzas para el futuro. Mi casa ya no está en riesgo. Mi hijo aprendió su lección. Mi familia está completa otra vez. Y cada vez que miro la foto de mi boda colgada en la pared, siento que mi esposo me sonríe, orgulloso de cómo protegí nuestro hogar y cómo salvé a nuestro hijo de sí mismo. Las paredes que casi se pierden ahora están más fuertes que nunca. Y yo también.